¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo amanecieron hoy? Bendecidos. Amén, ¿verdad? Pues a mí me tocó cerrar el libro de Santiago, la epístola de Santiago, ¿verdad? Estamos llegando a su fin en las predicaciones, pero no en la escuelita dominical. En la escuelita dominical vamos en el capítulo 2, estamos comenzándolo, y aquí vamos a terminar el capítulo 5, el último de la epístola. Y el título que le puse fue Buscando la Santidad, ¿verdad? Porque si recordamos bien, los que estuvimos en la escuelita dominical, decíamos que había un paralelismo entre Santiago y Proverbios, y sabemos de qué se trata el libro de Proverbios, ¿verdad? Pregunta, ¿no está muy alto el...? No, ok. Es que me oigo muy alto yo. Ok. Entonces, buscando la santidad, sabemos que Santiago le está hablando a su pueblo, a las 12 tribus, dice el capítulo 1, ¿va? O sea que le está hablando a personas conversas, a las personas que conocen de Dios, ¿verdad? Ya sea judíos o sea personas que han regresado por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por eso el título de hoy es Buscando la Santidad. Y quizás me tocó un tema poquito largo, poquito extenso, porque es del capítulo 7 del versículo 7 al versículo 20. Y para mí, yo creo que podríamos haber hecho 4 mensajes, ¿verdad? Porque vamos a hablar de la paciencia, de que no se quejen unos de otros, no jurar, y de la oración. Pero me tocó, fui bendecido, voy a tomar estas 3. Ya me dijo el pastor que no importa, que el tiempo que nos llevemos, 7 horas, no importa. Gracias a Dios vamos a comenzar con la paciencia, por eso entramos por ahí, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios, y este punto no es más que este mensaje del día de hoy es para que reflexionemos de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Porque no se asusten, no me voy a pasar de la hora y media acostumbrada. Entonces vamos a reflexionar por ejemplo, estamos hablando de gente creyente, gente que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Vamos a hablar de cómo y cuánto oras, cómo está nuestro hábito de la oración, ¿verdad? ¿Qué es para nosotros la oración? ¿La oración tiene poder? Sí, todos decimos que sí, mas sin embargo dudamos muchas veces de la oración, del poder de la oración. Y la otra pregunta matona que siempre hacemos en los grupos: ¿cómo está tu relación con Dios? Podemos decir que bien, pero Él no es mi prioridad en ningún momento. Solamente cuando tengo necesidad es cuando lo buscamos, ¿verdad? Por eso es ¿cómo está tu relación con Dios? Y la pregunta que se hizo hoy en la mañana, la que se hizo hoy que se hizo esta semana en los grupos familiares, es: ¿cómo ves a Dios? ¿Qué significa Dios para ustedes? ¿Qué significa Dios en mi vida? Él lo es todo, como lo decimos. Él es mi rey, mi todo, ¿verdad? Mi Salvador. Sin Él no podemos ir a ninguna parte, o solamente es un concepto, una religiosidad, que por eso para mí no representa la primera opción en nada. Él no es, porque simplemente es un conocido. Entonces Él no puede ser mi todo. Él no puede guiar mi vida. ¿Por qué? Porque quizás no lo conocemos.
No conocemos a Dios, al Dios de la Biblia. Quizás conocemos al Dios que me han platicado, el Dios que hemos escuchado, al Dios de la religiosidad, mas no de la relación, no al Dios de la intimidad, ¿verdad? Entonces, esos van a ser los puntos que vamos a ver, a tratar de cubrir el día de hoy. Es un tema muy bonito, pero todo esto ya se vio en detalle en el libro de Santiago. Santiago está concluyendo en este punto, ¿verdad? Nos tocó la conclusión. Pues vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para pasar al tema. Padre bendito, hoy estamos a ti, Señor, con un corazón humilde, humillado, Señor, porque sabemos que eres tú quien nos ha traído en este momento, Señor. Somos bendecidos por estar en este momento cumpliendo tu palabra, Señor, dándote toda la honra y toda la gloria en este tu tiempo, Señor, tu momento, Padre, el que tú nos has llamado para que postremos nuestra rodilla ante ti, Señor, para adorarte, para decirle a todo mundo que primero eres tú, Señor, y luego todo lo demás, Señor. No hay nada antes que tú, Padre. Gracias, Padre, porque tenemos esa bendición y ese privilegio, el que nos hayas escogido para estar en este tiempo. Sabemos que nada es por casualidad, no estamos aquí por casualidad, sino hay un propósito en cada uno de nosotros, Señor, que tú tienes para que nosotros llevemos a cabo en esta vida, en este nuestro tiempo, Señor. Tú nos llamas y nosotros obedecemos, Padre. Gracias, Señor, y te pido que te sigas quedando con nosotros, que el mensaje que aquí se dé sea tuyo, Señor, porque si algo hemos aprendido de Santiago, Señor, es que debemos dar palabra tuya, Señor, nada más, y no interpretación de hombre, Padre. Gracias, Señor, gracias, y te pedimos que te sigas quedando, que tomes control, y a nosotros prepara nuestro corazón, Señor, que hoy sea un corazón de carne, Señor, donde tu semilla rinda fruto, Padre, donde tu semilla, Señor, y nuestro corazón sean alterados, modificados, y que también nuestra mente sea modificada y transformada de acuerdo a tu voluntad, Padre, para que podamos dar testimonio, Señor, testimonio de lo que es ser un hijo de Dios, Señor. Amén, Padre. Amén. Y pues se me cerró el mensaje. Así pasa, ¿verdad? Ya se oye. Así pasa. Entonces vamos a leer el pasaje. Dijimos que era, bueno, nos vamos a brincar el pasaje porque sí está extenso, que acá lo vamos a ir desarrollando poco a poco y nos vamos derechito a la paciencia. Pasamos las dos diapositivas. Hasta ahí mero, ahí nos quedamos, sí. Entonces, Santiago 5, del 7 al 8, nos dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el preciso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Pero también vosotros, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, ¿qué entendemos por paciencia? Si ustedes recuerdan el tema de la semana pasada, el mensaje del hermano Carlos, nuestro pastor Carlos, no sé si lo recuerdan de qué hablamos la semana pasada, que estuvo muy intenso. ¿Mande? De los ricos. O sea, hablamos de la riqueza y cómo los ricos oprimen a los humildes, al pobre. Le damos otra. Entonces hoy Santiago, continuamos, eso pasó del versículo 1 al versículo 6, y hoy en el 7 Santiago nos está hablando de la paciencia y está conectado. ¿A quién se está dirigiendo Santiago? Al pobre, al afligido y al oprimido, que por lo general son de quienes abusan los poderosos, los que tienen dinero.
Entonces, por eso Santiago les dice: amados, tengan paciencia. Tengan paciencia. ¿Por qué? ¿Qué significa paciencia? En el primer capítulo de Santiago, vimos que decía Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué produce la paciencia? ¿Qué es la paciencia y qué produce la paciencia? ¿Mande? Gozo, produce gozo cuando estamos caminando de la mano del Señor, ¿verdad? Cuando vivimos en la fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra que en esas pruebas que hablaba el hermano Daniel ahorita, cuando pasamos por esos procesos, por esas situaciones difíciles, dice: en tu debilidad yo crezco, dice la palabra. Entonces, en ese proceso, si Cristo está conmigo, si yo creo en Él, no importa lo que esté sufriendo, yo sé que Cristo está creciendo en mí. Espiritualmente yo me estoy desarrollando, estoy creciendo. Por eso dice Pablo: en todas las circunstancias denle gracias a Dios. No importa si nosotros creamos que es malo lo que nos está sucediendo. Como hijos de Dios, Dios nos está pasando por procesos, nos está perfeccionando. Dice que la paciencia produce perfección. Produce perfección. ¿Y quién es la perfección? Es Dios, es Cristo, ¿verdad? Él es el único perfecto que ha habido. Entonces, esos procesos nos llevan a ser semejantes a Cristo, iguales a Cristo. Y la palabra dice que seamos imitadores de Él. Entonces, ¿qué necesitamos para imitar a Cristo? Todos esos procesos, ¿verdad? Por eso dice: tengan paciencia, y les da palabra de ánimo. Tengan paciencia, ¿verdad? ¿Y qué significa paciencia? Del griego, eso, que no lo quise pronunciar, pero eso, ¿verdad? Que quiere decir: soy muy sufrido, o sufrir largamente. Eso es la paciencia, sufrimiento. Y por eso el Señor nos dice: tengan paciencia. A veces no entendemos muy bien los conceptos o los significados, pero el Señor nos está diciendo: tengan paciencia, sean sufridos, sufran por amor a mi nombre, porque en su sufrimiento ahí estoy yo. Que es cuando siempre acudimos al Señor. Cuando estamos felices, que no nos falta nada, que tenemos dinero, ni nos acordamos de Él. Pero en nuestra necesidad, en nuestro sufrimiento, cuando nadie me puede tender la mano, siempre acudimos a Él. ¿Qué decimos? Señor, ya solo me quedas tú. Acudimos a Él como último recurso, cuando debe ser el primero. Debe ser el primero. Entonces, la palabra paciencia proviene del latín pati, que significa sufrir. Dice: la paciencia es la capacidad de soportar algo sin alterarse, o de esperar con calma a que las cosas sucedan. Se trata de una virtud activa que ayuda a mantener la serenidad en momentos difíciles. De mi pequeño Larousse es eso, pero se asemeja mucho a lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la paciencia, dijimos que es ser sufrido, sufrir largamente, ¿verdad? Contener la ira y abstenerse del enojo. Y 1 Corintios nos amarra este concepto, ¿verdad? Nos la amarra. Dice: el amor, ¿qué dice? Es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la paciencia que el Señor nos está pidiendo siempre a través de su palabra. Sean pacientes. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que ser pacientes?
Santiago nos lo decía al principio, porque la venida del Señor está cerca. ¿Y cómo nos quiere recibir Él? ¿Cómo nos quiere recibir? Dice, sin mancha, ¿verdad? En santidad, ¿verdad? Sin arrugas, ¿verdad? Pero dice con defectos, ¿verdad? Sin defectos, ¿verdad? Así nos quiere recibir Él. ¿Y qué es lo que nos va a llevar a ese punto, a esa condición? La paciencia, el sufrimiento. Sí, por eso cuando estemos en esos momentos como hijos de Dios, sostenidos de su palabra, de su fe, ¿qué tenemos que hacer? Gracias, Señor, porque yo sé que en este momento tú estás conmigo, tú me estás fortaleciendo, tú me estás dando consuelo. Gracias, Señor, porque tú me vas a sacar adelante. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, porque estás conmigo, porque no me falta nada. Santiago no solo nos alienta a ser pacientes para tener en mente algo muy importante, nos anima a continuar siendo expectantes del regreso de nuestro Señor. Hermanos, la esperanza más grande del cristianismo aún no ha sido realizada, aún no se ha completado. ¿Hasta cuándo la completaremos? Cuando regrese Jesucristo. Esa es nuestra esperanza más grande que tenemos, ¿verdad? Santiago nos está retando a ser más pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué Santiago nos reta a ser más pacientes? ¿Qué importancia tiene la paciencia en el no creyente? Que nos mire que estamos en ese proceso. ¿Qué van a decir? Míralo y eso que tienen un Dios todopoderoso que todo lo puede, que nada les falta, que todo lo provee, y míralo en qué condiciones está, cómo lo tiene Dios. Y sobre todo cuando un no creyente es de los que hablaba el hermano la semana pasada, ¿verdad? Aunque la semana pasada era de los ricos creyentes, pero que abusaban, porque nos está hablando a la iglesia. Entonces, ¿qué tan importante es para los no creyentes nuestros procesos? ¿Por qué? Porque con nuestro testimonio, con nuestro proceso, comunica en quién creemos, comunica nuestra fe, que no importa las circunstancias, sabemos que tenemos un Dios misericordioso. Él está conmigo en todo momento. Y es cierto, aunque estemos en ese desierto, no nos falta nada. Y lo vemos en las Escrituras. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Dios en el desierto? En el desierto, ¿qué significa desierto? Y ahí no les faltó nada. Tuvieron alimento, tuvieron agua, tuvieron vestimenta. Dice que sus ropas jamás se deshicieron, ni los zapatos, ¿verdad? Entonces mostramos la grandeza de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios que abunda sobre el pecado, o sea, sobre todo la gracia de Dios, ¿verdad? Con nuestro testimonio, como lo decimos a cada momento, que qué importante es mi testimonio, ¿verdad? Porque es la manera de evangelizar a las otras personas, y si es en un proceso de esos, es de mayor bendición, porque estamos demostrando nuestra fe sin importar las circunstancias. Y que la bondad de Dios, dice, nos lleva al arrepentimiento. Por eso es bueno nuestro testimonio para el que no cree, para el inconverso. Y también para otros hermanos cristianos que son débiles en la fe. También es bien importante. Hemos dicho en varias ocasiones en los grupos que vemos el testimonio de hermanos, híjole, que han pasado por situaciones que dice, yo creo que yo no las soportaría, y sin embargo a ellos los vemos por su fe, por la confianza en Dios, por el amor de Dios, por las promesas de Dios. Decimos que parecen candidatos en campaña, todavía con una sonrisa, saludando a todo mundo.
Y eso los derriba. Y eso solamente lo provoca, lo produce el amor de Dios. No importa, ¿verdad? Y pasamos al siguiente punto, al siguiente tema. No se quejen unos de otros. ¿A quién está hablando el Señor? A otras iglesias, a esta no. A otras, a esta no. Dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seas condenado. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Verdad? No se quejen los unos de los otros. Y aquí yo lo había puesto y luego lo puse en general. Lo que yo he reconocido de mi carne, pero yo creo que a todos nos sucede. A todos nos sucede. Cuando no tengo paciencia, ¿qué sucede? Dice ahí, no tengo esperanza. Cuando está ligado la paciencia con esto que estamos viendo de que no hable. Entonces, si yo no tengo paciencia, no tengo esperanza. Cuando no tengo paciencia, me quejo de mis hermanos y hermanas en Cristo. Y al quejarme, soy juzgado por la palabra de Dios, por esta misma palabra del Señor, somos juzgados. Entonces, por nada nos quejemos, no nos estemos quejando, ¿verdad? No se quejen, no nos quejemos unos de los otros, ¿verdad? Si eres como yo, te aconsejo que no te olvides de la esperanza. ¿Cuál es esperanza? De la libertad de Dios. Ahorita el doctor lo había dicho, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, la segunda venida de nuestro Señor. No se olviden. Y decíamos ahorita que si yo me estoy quejando de unos de otros, voy a ser juzgado. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en ese sentir de estar hablando, entonces tengamos cuidado, porque nuestra esperanza está pronto a venir. Acuérdate de que Él ya está por venir, ya está tocando a la puerta, y dice Apocalipsis, ¿verdad? Llamo a la puerta y está esperando que nosotros abramos. Él ya está tocando la puerta. Y nos dice en el pasaje que miremos los ejemplos de los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Nos puso a Job. ¿Quién no se sabe la historia de Job? Un hombre de Dios que lo tenía todo, riquezas, hijos, propiedades, todo lo tenía. Y podemos decir que en un tronar de dedos lo perdió todo. Lo perdió todo. ¿Y qué le decía a la esposa? Reniega de Dios, maldice a tu Dios y muérete. Y ya muérete, porque luego le vinieron enfermedades y se la pasó encamado. ¿Y qué hizo Job? Lo soportó todo, ¿verdad? Nunca renegó de Dios, no renunció de Él, no importaba que ella había perdido, creo que eran 9 hijos, perdido todo su ganado, sus propiedades, todo le robaron, todo. Y él se mantuvo firme en la fe, firme, sostenido de la mano del Señor. ¿Y qué fue lo que él dijo? Dios revertido, pero ¿qué dijo Jehová? De oídas te conocía, pero ahora te veo. Era un hombre de Dios, y que yo creo que muchos estamos en esa condición. De oídas conocemos a Dios, pero no le hemos visto. ¿Y dónde lo vio Job? En su proceso. Sintió su presencia de Dios en ese sufrimiento que él estaba, por el que él estaba padeciendo.
También nos mencionaba a nuestro Señor Jesucristo. Él era Dios. Dice la palabra que era Dios, que se hizo hombre. Y a veces decimos, pues por eso soportó todo, porque era Dios. Pero no, cuando Él estaba aquí, era un hombre como ustedes y como yo. ¿Y qué fue lo que lo fortalecía? Su fe, sí. Y que era lleno del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia hay entre Jesucristo y nosotros? No debería haber diferencia. Él era hijo de Dios. ¿Nosotros qué somos? Hijos de Dios. Él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Nosotros? También. La diferencia, yo creo que Él tenía la fe bien puesta en el Señor y nosotros no. Él no pecó. Nosotros también. Sí pecamos. Sí pecamos. Nosotros sí pecamos. ¿Y qué dice Pablo? No entristezcan al Espíritu Santo, no lo apaguen. Esa es la diferencia, que quizá nuestro nivel de santidad del Espíritu Santo fue disminuyendo, y la de Jesús se mantuvo siempre lleno, y nosotros no. Al principio, cuando lo aceptamos, ¿cómo nos sentimos cuando recibimos a Jesucristo por primera vez? Gozosos, lágrimas, todo tenemos, porque dice la palabra que somos llenos del Espíritu. O sea, tenemos que alimentarlo, fortalecerlo. Por eso dice en Apocalipsis, dice, regresen a su primer amor, a eso que sentimos al principio cuando lo recibimos. Regresen, tenemos gozo, teníamos paz, felicidad, no nos faltaba nada. Pero como decimos en los grupos, somos masoquistas. Nos encanta sufrir. ¿Y qué pasa? Le comenzamos a dar la espalda al Señor, comenzamos a apartarnos de Él, comenzamos a tratar de ser autosuficientes, ya no depender de Dios. Y dice la palabra, el que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué hacen los niños del grupo? Todo dependen al 100% del Padre. 100%. Por eso dice el Señor, sean como niños, porque el que no sea como niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Dependan 100% de mí, nos está diciendo el Señor. Pero no. Digo, tengo todo esto para ustedes. Dice la palabra que somos coherederos del reino de Dios junto con Jesucristo. Por decir así, casi somos dueños de todo junto con Jesucristo. Pero ¿qué decimos nosotros? Ponemos barreras. No los quiero, Señor. Me gusta la vida loca. Y vendo mi bendición, vendo mi porción, todo lo que me corresponde por un plato de lentejas. Así lo hizo Esaú. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y el primogénito era el que se llevaba la mayor parte de las bendiciones, ¿verdad? ¿Dónde voy? Ok. ¿Quiénes hemos sido testigos de la fidelidad de Dios? ¿Quiénes hemos sido testigos? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado la fidelidad de Dios, las promesas cumplidas en nosotros, las promesas de Dios hechas realidad en mi vida. Hemos sido testigos de su fidelidad. Entonces, si hemos sido testigos de su fidelidad, ¿qué debemos hacer? No debemos ser pasivos de las promesas del Señor. ¿Qué me está diciendo? O sea, no debo ser pasivo, porque a veces sí, ya el Señor me cumplió una de sus promesas y a lo mejor las otras ya comienzo a dudar, a lo mejor no me las va a cumplir. Una promesa que el Señor no nos haya cumplido, esa siempre nos la cumple. Esa, ¿verdad? Yo siempre digo la con la que comencé. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será dado por añadidura. Y le doy gracias a Dios que esa promesa fue la que cambió mi vida. Y de ahí me comencé a apoderar de las otras promesas.
todas las demás promesas. Por eso dice, una promesa que el Señor no te haya cumplido. Nos dice, debemos fortalecer nuestros corazones en luz de la fidelidad del Señor. A la luz de sus promesas debemos de fortalecer nuestro corazón, permaneciendo esperanzados de las promesas de Dios. Esa debe ser nuestra manera de vivir. Cuando nos encontramos descansando en las promesas del Señor, facilitamos la obra del Señor en nuestras vidas, aceleramos el proceso de la cosecha, y la fidelidad de Dios nos empieza a cambiar, nos empieza a convertir en gente fiel. Cuando comenzamos a vivir en sus promesas y sobre todo experimentarlas, ver esas promesas, nuestra relación con Él comienza a cambiar. Santiago 5:12 nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Cuántas veces hemos quedado en algo y luego no cumplimos? ¿Cuántas veces decimos sí, pero no vamos? Los esperamos aquí el próximo domingo, 9 de la mañana, sí, y no estamos. Y dice, no digas sí, que tú sí, si tú dijiste sí, ven. Si tú dijiste no, ok, no hay problema. Pero va a llegar un momento en que tú dices que sí, y estás fallando, hasta que ya nadie te va a creer. ¿Y qué terminamos haciendo cuando ya mi palabra ya no vale? Ya no tengo palabra. ¿Qué comenzamos a hacer? Bueno, antes, ahora no. ¿Qué decíamos? Sí, te lo juro por Dios que sí voy. ¿Por qué? Ahora juramos por Dios porque mi palabra ya no tiene valor. Ya no vale nada. Por eso nos está diciendo Santiago que tú sí seas sí. ¿Verdad? Como hijos de Dios tenemos que cumplir nuestra palabra. Tenemos que ser firmes. Dice, para que no caigas en condenación. Y no juren por nada. Dice, por nada juren. Por nada estén jurando. Santiago nos alienta a que cuando digamos sí, sea así, ¿verdad? Que seamos gente de palabra, gente fiel, gente que interrumpe sus planes, gente que interrumpe sus vidas, que interrumpe la flojera para poder cumplir a mi sí. Si yo dije que sí voy a ir, no importa lo que esté haciendo. Si ya tenía planes pero quedé en ir, los interrumpo, los voy a dejar. Y no, es que tengo otro compromiso, es que me salió otro compromiso, entonces ya tú sí, ya no va a ser. Y sobre todo, dice, cuando comenzamos a vivir de esa manera, ¿qué dice? Que vamos a ser más como Jesús. Gente de confianza, gente de esperanza, gente de promesa. Y Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿A quién representamos? ¿A quién representamos? A Cristo. Por eso decimos que somos cristianos, porque reflejamos la imagen de Cristo, reflejamos con nuestra manera de vivir la manera en la que vive Cristo. Así debería de ser. Por eso dice que nos mantengamos firmes, mantengamos firme la esperanza que profesamos. ¿A quién estamos profesando? A Cristo, porque Él es fiel. El que hizo esa promesa es fiel. Y si yo comienzo a quedar mal como cristiano, como hijo de Dios, ¿a quién estoy poniendo el mal? A Cristo. Estoy dando mal testimonio de Él. Por eso nos llama a la obediencia, que seamos firmes en nuestra palabra. No nos está hablando muy duro Santiago, ya lo duro ya pasó. Ya pasó.
Ahorita es un resumen, ¿verdad? Entonces, no jurar el nombre de Dios. Y pregunta matona. Me encantan las preguntas matonas. ¿El Señor ha sido fiel contigo? Sí. ¿Ha sido consistente en sus promesas y que las ha cumplido en cada uno de nosotros? Sí. ¿Se ha ganado tu confianza? Entonces, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no le creemos a sus promesas? Si ya se ganó mi confianza, ha sido fiel en todas las demás promesas, entonces ¿por qué seguimos desconfiando de Él? Eso fue de grupo familiar. ¿Por qué? Porque no le conocemos. ¿Cómo voy a confiar en alguien a quien no conozco? Para poder tener confianza en mi Señor, tengo que conocerle. Y no de oídas, si tengo que ir a la Escritura para que me diga quién es Dios, para que Él me diga todo lo que puede hacer por mí, todas las promesas que hay por mí, porque todos decimos que Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas. ¿Y qué es ser fiel a sus promesas? Que Él cumple en nosotros todo lo que nos prometió. Por eso era la pregunta: ¿ha sido fiel el Señor con ustedes? Sí. ¿Ha sido consistente en sus promesas? Sí. No ha fallado en ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Y con estos resultados podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Cuando somos hijos de Dios, podemos, dice la palabra, que nos podemos acercar confiadamente a nuestro Padre Celestial y plantearle ahí todos los problemas que yo tengo, entregárselos en sus manos y con la confianza de que Él me va a ayudar a resolverlos. ¿Sí? Él lo va a hacer. Les dije ahorita que la primera promesa de Dios fue: busca primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Sin querer queriendo lo hice, pero hasta que ya vi todos los resultados me di cuenta que estaba cumpliendo una promesa de Dios, ¿verdad? Porque antes para mí era el trabajo, nada más, ¿verdad? Y yo podía hacerlo. Sí, me desvelaba, me desgastaba y todo, pero después de tantos años de trabajar y haciendo lo mismo, y buscando más clientes, buscando más todo, vean, nunca pude salir del mismo ingreso. Cuando ya dejo el trabajo y me dedico más a las cosas de Dios, Él me dio todo lo que yo andaba buscando por mis propias fuerzas. Y dije: Señor, dijo, tu promesa es cierta. Y había sido ese pasaje el que habíamos estado estudiando: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué nos estamos desgastando cuando Él tiene esa palabra, esa promesa para nosotros? ¿Por qué nos desgastamos nosotros? ¿Por qué nos mortificamos? ¿Por qué vivimos estresados? Porque no completamos cuando Él tiene promesas. Y la otra fue cuando caí con lo del COVID. Cuando entré ahí al hospital, cuando todavía no había vacunas, lo único que dije, atendiendo una promesa del Señor, es: Señor, tú dijiste que entregáramos todas nuestras batallas a ti, las pusiéramos en tus manos, y que aquí te dejo la mía. Yo no puedo, tú hazte cargo y que sea tu voluntad. Yo no puedo. Y yo me quedé tan campante. Ahora el Señor es el que sí va a hacer cargo de mi enfermedad. Y dicen los enfermeros que fue un milagro mi recuperación. Yo ya no debía haber salido de ahí con vida. Iba la sangre envenenada, los pulmones colapsados, alta presión, diabetes. Entonces era para que hubiera quedado ahí. Pero toda la fe, toda mi fe y la esperanza, yo la puse, acudí, como dije, esa promesa se la puse en manos del Señor, y gracias a Dios aquí estamos. Y sirviéndolo, como decíamos ahorita. ¿Se ganó mi confianza? Sí, sí se la ganó. Él se ganó toda la confianza.
Me vengo para acá. Entonces vamos a la oración, el siguiente punto. Santiago 5:13. Dice, Santiago 5:13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ya. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿qué nos dice el pasaje? Si alguno está sufriendo, la respuesta es la oración. Y como iglesia tenemos por costumbre, por hábito, ¿verdad?, subir nuestras peticiones a la red de fortaleza para estar orando. Creemos en la oración, que la oración es milagrosa, que tiene poder. Y si estamos felices, hay que cantar alabanzas. No tropicalísimo Apache. No. Alabanzas. ¿Verdad? Alabanzas. Darle gracias a Dios por medio de los cantos. ¿Estás feliz? Sí, canta alabanzas. Hay bastantes alabanzas preciosas que hasta nos fortalecen cuando las estamos cantando. ¿Verdad? ¿O cómo se sintieron hace ratito con las alabanzas? Bendecidos, ¿verdad? Bendecidos, y sale uno lleno de aquí. Y si hay enfermos entre nosotros, que vengan los ancianos de la iglesia a orar y untar aceite bendito en el nombre del Señor. ¿Verdad? ¿A quién acudimos aquí? Por una de estas necesidades de oración, una enfermedad grave. ¿Quiénes son los ancianos? Los líderes de la iglesia. Sí. Copastor, el pastor y los líderes. No nomás es el trabajo de ellos, también de los grupos familiares, el anfitrión, el siervo de grupo, todos ellos. Y esas células son las encargadas también de estar orando por las necesidades de unos por los otros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque creemos en las promesas del Señor, que la oración tiene poder. La oración puede sanar, la oración te va a levantar. Entonces, no dejemos de orar. Entonces, ¿qué dice Santiago en estos versículos? A ver, antes de que se me pase, dice: orar y untar aceite bendito en el nombre del Señor. ¿Qué significa el aceite? Bíblicamente, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo comenzaba a llegar, por eso las personas eran ungidas, que representaban al Espíritu Santo, ¿verdad?, que estaba recorriendo nuestro cuerpo. Aquí en nuestra iglesia, ¿untamos aceite? No. ¿Verdad? Porque el aceite, como decimos, representa la llenura del Espíritu Santo, y nosotros somos llenos del Espíritu Santo, o deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Y la promesa de Jesús, cuando dijo: les voy a dejar, no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder? Se tendrán poder, sanarán enfermos, expulsarán demonios, harán las mismas cosas que yo hice y muchas más. ¿Y por qué no las hacemos? ¿Mande?
Por falta de fe. ¿Qué pasó cuando no pudieron sacar los apóstoles al endemoniado? Al demonio que tenía una persona endemoniada, no pudieron. ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué no pudimos nosotros? ¿Y qué les dijo Jesús? Faltos de fe. Y a veces eso es lo que nos pasa. Como dijimos ahorita, a veces no creemos en las promesas. Las hemos escuchado y a veces decimos que sí, porque todos decimos que sí, pero no las hemos vivido, no las hemos sentido. Por eso la pregunta es, ¿qué significa Dios en tu vida? ¿Qué es Dios para ti? Pregunta de grupo de esta semana. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué representa Dios para ti? ¿Un concepto? ¿Una religiosidad? ¿O Él lo es todo? Debería de ser todo. Decía en Santiago, el pasaje que leímos, Santiago, decía que no hay nada, ni imagen con lo cual lo podamos representar. No hay nada. Entonces, ¿cómo puedo yo representar a Dios? ¿Cómo puedo decir con algo lo que Él significa para mí? No hay nada, nada. Dice ahí Santiago que nadie le dio a Él instrucciones de cómo hacer las cosas. Él las hizo. Nadie le enseñó de ciencias. Todo fue creado por Él. Entonces, ¿por qué a veces tratamos de limitar a Dios, a hacerlo un Dios de menor categoría, al tratar de hacer un becerro de oro, nuestro becerro de oro? ¿Por qué lo tratamos de rebajar a nuestro Dios? Cuando dice, no hay nada que tú puedas hacer que pueda representar la figura de Dios. Nada. ¿Y qué es nada? Nada. Y si Dios nos dio poder, nos dejó el Espíritu Santo para que tengamos poder, ¿qué tenemos que hacer? Creer. Santiago quiere crear un estilo de cristianismo fortalecido en la oración. Que el creyente viva una vida de oración, que la oración sea continua. Si vemos a alguien enfermo, que la oración sea nuestra primera reacción. Para el creyente siempre hay sanación, ya sea temporal o eterna, sanación eterna, vida eterna. Siempre va a haber sanación, siempre dice, ¿sí? Antes de correr al doctor, primero debe ser Dios. Y que Él me indique, me ayude, que me dé la guía necesaria para acudir quizás al médico correcto, o que el médico que me toque sea manipulado, que por medio de Dios, por medio de Él, Dios me esté sanando. Pero Dios debe ser la primera opción. Fíjense, si les contara la reputación del hospital al que fui a dar, ahorita que les contaba del COVID, al Fort Duncan, entre el Fort Duncan y yo creo que el Seguro Social, no hay tanta diferencia en la reputación. ¿Sí? Vas ahí, aquí no hay doctores, tienes que llevártelos a San Antonio. Si traes fractura, espérate porque el doctor no está aquí, que anda en otra parte. Te puedes estar 3, 4, 5 horas y ahí estás con la fractura, con el brazo quebrado. Ahí estás. Me tocó un médico también de no muy buena reputación, pero la diferencia fue que cuando entré ahí, como les decía ahorita, me puse en manos del Señor y oraba por todos los médicos, por todos los enfermos, y yo siempre he dicho, ahí estuvo Dios conmigo. Sentí la presencia de Dios. Él fue el que los utilizó a ellos y obraron para bien. Entonces yo me sentí, ahora sí, en un hospital y con un médico VIP y una enfermera que tenía ahí, que siempre hablo de ella, una enfermera que siempre estuvo los 7, 8 días, la misma enfermera en las noches. Y una enfermera que fue de temporal, llegó a una de voluntaria y luego ya nos fuimos de ella, porque yo le quería dar un regalo, ya nunca la encontré. La anduve buscando y no la encontré, ni por nombre ni por nada. Y digo, yo siempre, y le dije a ella cuando salí, usted es un ángel para mí, mi ángel que me estuvo cuidando todos estos días.
Pero ¿a dónde voy? Que fue Dios el que puso todas las personas. Llegué ahí, primero acudimos a Dios y Él movió todo ese aparato de médicos, de hospitales y todo, para que llevara una atención de VIP, como decía ahorita. ¿Verdad? Eso les digo, la reputación de allá es lo mismo que acá. Llévatelos para San Antonio mejor, dicen a San Antonio, Houston, pero no aquí. ¿Verdad? Y yo les digo, yo me sentí bien bendecido allí. Entonces, como decía ahorita, Santiago quiere que seamos una iglesia de oración, que llevemos un cristianismo de oración, fortalecidos en la oración, que vivamos dependiendo de la oración. ¿Y qué más? Debemos de ser gente de confesión, gente que confiese nuestros pecados, gente que no se avergüence, que pregunta por ayudar por causa del pecado. Y si ven, está muy relacionado el pasaje, la enfermedad con el pecado. Hay muchos teólogos que dicen que las enfermedades son consecuencias de nuestros pecados. Y así lo dice también David, ¿verdad? En uno de sus salmos, que dice: cuando pequé, mis huesos, ¿cómo dice? Se fueron desgastando, pero dice otra palabra ahí: se fueron mis huesos, sí, se fueron, como dice, me estaba consumiendo, sí, me estaba consumiendo a causa de mi pecado. Y si vemos desde Génesis cómo entró la enfermedad a este mundo, a causa del pecado también. No estoy diciendo ahorita que todas 100% son por causa del pecado. Obviamente que va a haber ya por desgaste, ¿verdad? Ya mi cuerpo se va desgastando, va teniendo otras debilidades, pero muchas de las enfermedades sí son consecuencias del pecado. Nos estresamos a causa del pecado. Yo no sé si lo hayan experimentado, pero me contaron una vez que una persona que pecó ya se sentía bien incómodo. Yo no sé si ustedes han pasado por eso como cristianos, porque dice la palabra que el Espíritu nos va a redarguir, el Espíritu Santo, cuando le estamos fallando. Comienza a trabajar. Y yo lo tengo bien claro, bien claro. De repente cuando alguien me dice: hermano, es malo hacer esto. Y a veces podemos decir, pues, como con palabras de hombre, opinión de hombre, podemos decir, no, pues no es malo. Pero yo digo, si ya el Espíritu Santo te está redarguyendo, entonces no lo hagas. A lo mejor para mí no es malo, pero si el Espíritu Santo ya te comenzó a mover acerca de eso que haces, pues déjalo de hacer. ¿Sí? Porque es una manera de escucharle al Espíritu Santo. Él nos va a comenzar a mover. Por eso cuando pecamos, el Espíritu Santo también nos va a estar redarguyendo para que nos arrepentamos, para que pidamos perdón. No nos podemos quedar así con el pecado, porque va a traer consecuencias. Dice: una poca de levadura leuda toda la masa. Poquita de levadura, dice, ya echó a perder toda la masa. Y así, por muy insignificante que sea nuestro pecado, arrepentámonos. Dice Juan, ¿verdad? Dice Juan: hijitos, no pequen más, porque el pecado es desobediencia a la ley. Pero si pecan, abogado tenemos en Cristo. Así es que inmediatamente pidamos perdón, un arrepentimiento genuino, no razonado, no de labios para afuera, sino de corazón, y no volvamos a hacerlo, ¿verdad? Que el pecado me debe de herir, me debe de doler haberle fallado a mi Dios. Y Santiago termina su epístola con el tema de oración y reconciliación y dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. La oración del justo da resultados maravillosos. ¿Qué es un justo? Una persona que vive de acuerdo
a la voluntad de Dios, que vive, que lleva una vida en una correcta relación con el Espíritu Santo, que lleva una vida agradable a los ojos del Señor. Pregunta, ¿así es mi vida? Si no es así, el Espíritu Santo hoy con Santiago nos está hablando nuevamente. No estoy llevando una vida de agradable a los ojos de Dios. Corrijámonos. ¿Por qué? Decíamos ahorita, porque Cristo viene ya. Ya está próximo. Decíamos que ya está tocando la puerta. Entonces, corrijamos nuestro estilo de vida si no es que no lo hemos hecho. Porque acuérdense que Santiago le está hablando a la iglesia, a los cristianos, a los creyentes. Dice, cuando nuestra fe está en Cristo, nuestras oraciones van a ser diferentes. ¿Se acuerdan cómo oraban antes de conocer al Señor? ¿Se acuerdan cómo eran nuestras oraciones? Ahora son muy diferentes. Nuestros deseos serán diferentes. Vamos primero a orar para que Dios interceda por nosotros, que Dios nos oiga y actúe sobre sus promesas. Cuando la oración es importante en nuestras vidas, algo pasa. Aprendemos de nuestra necesidad, aprendemos que ser fervientes en nuestras peticiones, aprendemos a no rendirnos tan pronto, aprendemos cómo tener paciencia. Y Santiago 5, 19 al 20, ya para terminar, dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sabemos que hay mucha bendición caminando con Dios, pero pregunta matón aquí, ¿qué pasa cuando uno de nuestros vecinos, familiares o amigos se salen de las promesas del Señor? Cuando un hermano de la familia de Cristo, uno de nuestros familiares en Cristo, se aparta del camino del Señor. ¿Qué pasa? Se extravía. ¿Y qué dice la palabra? Que va en camino a condenación. Por eso dice el pasaje, dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de una muerte un alma. Salvará de una muerte a un alma. Aquel que se ha apartado, que se ha desviado. Decía la pregunta, ¿qué pasa cuando uno de nuestros vecinos, familiares o amigos se salen de las promesas del Señor? Se van, regresan al camino pecaminoso y se olvidan de la gran esperanza que tenemos en Cristo. Comenzamos a tener nuevamente esa ceguera espiritual. No vemos, como dicen, vamos a andar nuevamente como los muertos vivientes, ¿verdad? Los living dead, o sea, ya sin esperanza, sin Cristo, sin dirección, sin nada. Así vemos, ¿verdad? Por eso cuando vi esa serie, le dije, mira, eso se refleja mucho a muchos de nosotros antes de conocer a Cristo. Yo no sé si la han visto, pero yo la vi en un comercial. No la sigo. Entonces, hermanos, dice, nuestras oraciones nunca caen en oídos sordos. Nuestras oraciones y acciones pueden cambiar el curso de la gente que se ha desviado. Si tú conoces a alguien que se ha ido de la iglesia, que ha extraviado su camino, hay que continuar orando mientras que hoy siga siendo de día, ¿verdad? Mientras hay día, mientras sale el sol, todavía hay esperanza en su salvación. Si todavía están respirando, todavía hay esperanza y tenemos que orar mientras sigan respirando. Si ya no respiran, como dice, ya nada podemos hacer por ellos. Perdieron su oportunidad.
Perdieron su alma, perdieron su oportunidad. Por eso dice la palabra: búsquenme ahora que todavía pueden encontrarme, porque llegará el momento que aunque quieran, ya no me encontrarán. Dice. Entonces aún es tiempo, hermano. Santiago, con esto concluimos Santiago. Pero sí que nos ha dejado muy bonitas lecciones Santiago. A mí me dejó del capítulo 3, versículo, creo que era el 1, no se hagan maestros, porque hay que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, ¿verdad? La doctrina que estemos enseñando, que sea de acuerdo a la palabra de Dios, porque si hacemos falsa doctrina, vamos a caer en condenación, junto con todos los que estemos adoctrinando. Por eso, ese sí me llegó, y por eso digo, pido oración por Dios, ante Dios, para que la palabra que aquí diga vaya de acuerdo a su palabra, porque sí es una gran responsabilidad. Y sí pedimos que también estemos orando por los pastores y los hermanos de los grupos y todo que enseñan palabra, porque es mucha responsabilidad los mensajes que se dan, ¿verdad? Y nosotros también seguimos orando por cada uno de ustedes, ¿verdad? Para que no se aparten del camino, para que su fe sea fortalecida, para que sean llenos del Espíritu Santo nuevamente, ¿verdad? Pues hasta aquí terminamos. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar, y ahorita les cedemos los micrófonos a nuestro pastor, ¿verdad? Bueno, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que sabemos que es de bendición para todos nosotros, Señor. Y como te pedimos en todo momento, Señor, que obres en nuestros corazones, Señor, que caigamos rendidos a tus pies, Padre, porque sabemos que tu palabra es vida, tu palabra es de bendición, es luz para nuestra vida, es guía. Tu palabra lo es todo para nosotros, Señor. Entonces, Padre, no permitas que flaquee, que sea débil, que me sueltes de tu mano, Señor. Que seas tú mi bandera siempre, en todo momento, Señor. Que seas tú mi guía por donde debo de avanzar, por donde debo de caminar. Que seas tú mi consejero por todas las decisiones que tenga que tomar, Señor. Y que seas tú también mi consejero, Señor, para ayudar a otros hermanos, Padre. Gracias, Padre. Gracias por habernos aceptado como tus hijos, Señor, porque nos has adoptado como hijos tuyos, Señor, con todos los privilegios de un hijo natural, Señor. Gracias, Padre, gracias. Y te pedimos por todas las familias de los que aquí representamos, de los que aquí estamos, Señor, por aquellos hermanos que no pudieron venir, Padre, para que pongas en su corazón el deseo de no fallarte, Señor, de acudir a tus citas, Padre. Gracias, Señor, gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, no hay, van a cantar.